Entonces, así le pusimos este tema, hermanos, vivir la Biblia. ¿Por qué pusimos vivir la Biblia? Bueno, porque, hermanos, ¿qué pasaría? Y se los pregunto, ¿qué pasaría si después de hacer todo este estudio, ya vimos la cultura, ya vimos lo que dice en el capítulo anterior, en el capítulo posterior, ya vimos quién es el autor de Mateo? ¿Qué pasaría si nos quedamos con eso, hermanos? ¿Sí? ¿Qué pasaría? En qué se convierte ese estudio? ¿Sí? En una tradición nada más o en un libro cualquiera que lee uno, Sí, y como una literatura nada más, así por leerla nada más, ¿no? claro, Que exacto, no hermano. tiene efecto en nuestra vida, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestras acciones. Exacto, hermana. Si nos quedáramos hasta ahí, hermanos, al estudiar la Biblia, al llenar nuestra cabeza de información, se quedaría incompleto nuestro estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Es como, por ejemplo, imagínense, no sé si ustedes han visto, bueno, a veces también así me pasaba a mí y a muchos nos ha pasado, que cuando queremos tal vez pensamos ponernos más en forma, querer tal vez hacer ejercicio, querer saber cómo comer de manera más saludable, nos informamos, ¿no? Ahí estamos buscando en internet, buscamos a lo mejor cosas en la tele, así. Pero, ¿y si nunca lo ponemos en práctica, hermanos? ¿Qué pasa? Puedo tal vez saber mucho acerca de alimentos muy saludables, ¿no? Puedo saber mucho acerca también de qué ejercicios hacer para poder estar bien de salud. Pero si no lo pongo en práctica, si no sé cómo vivirlo, pues solamente se queda en algo intelectual. Así pasa con la Biblia, hermanos. Si nada más nos llenamos de información saber quién escribió Mateo, si nada más nos llenamos de información para saber qué significa esto en la cultura de los judíos, se queda en algo intelectual, hermanos. Y la Biblia, ya habíamos dicho, no es un libro meramente intelectual. No es un libro para que esté aquí en nuestra cabeza, para que nos sepamos versículos. De nada sirve saberse los versículos aquí y no vivirlos aquí, en las manos. Entonces, tenemos que vivir la Biblia, hermanos. Y en nuestro estudio también hay que aplicar, saber cómo aplicarlo, ¿no? Cómo llevar todo eso que investigué, cómo llevarlo a mi vida. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. ¿Sale? Porque si no, se convertiría solamente en mera información. Que está bien, estudiamos, está muy bien saber cosas, pero cuando se trata de la Biblia hay que vivirlo, ¿sí? Entonces, este proceso, hermanos, ya lo vimos. Decíamos, este es el paso uno, el que decíamos de nuestro contexto, hacerle preguntas al versículo. A los versículos veíamos, nos adentrábamos al texto, ¿sí? A conocer un poco lo que rodea el capítulo, el libro de Mateo, lo que ya hicimos. Decíamos después adentrarnos al texto, la cultura, lo que dice el versículo antes y después. Y ahorita este es el tercer paso, en donde vamos a depender del Espíritu Santo. Obviamente, en todo el proceso dependemos del Espíritu Santo, hermanos. Cuando estudiamos la Biblia, siempre vamos a depender del Espíritu Santo. Pero, en mayor manera, debemos de depender del Espíritu Santo para que la información se convierta en algo práctico. Porque a veces cuando estudiamos la Biblia nos puede hacer más egocéntricos. Sin el Espíritu Santo, la Biblia, al estudiar la Biblia puede convertirse en algo egocéntrico, en algo intelectual, en algo que no llevamos a la práctica. Entonces lo que nosotros queremos hacer no es solamente quedarnos en lo intelectual, sino llevarlo a una comprensión espiritual. Ajá, a una comprensión espiritual. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Yo les pregunto, Monse, hermana Elena,
¿Cómo podremos llevar lo que estudiamos en la Biblia a una comprensión espiritual? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? ¿O ustedes cómo lo hacen, hermana? Hermana José, ¿usted cómo hace, cómo comprende espiritualmente la Biblia? Bueno, antes de leerla, le pido sabiduría al Espíritu Santo. Claro. Muy bien, hermana José, eso está muy bien. Y hay que seguirlo haciendo, ¿no? Cada proceso, en cada paso hay que seguir orando al Espíritu Santo. Bueno, orándole a Dios para que su Espíritu Santo nos dé entendimiento. Sí, hermana Juanita, iba a decir algo. Ajá, sí, que el espíritu es el que nos da la revelación de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y conozcamos. Entonces, primero hay que pedir, demandar esa sabiduría, el entendimiento y que el espíritu hable a nosotros. Claro, sí, exacto, hermanos. Eso es muy ¿Qué era lo que iba importante. a decir? Ajá. Sí, gracias, hermana Juanita. Eso que dice la hermana Juanita es muy importante. Porque lo que nos va a ayudar, hermanos, a poder comprender espiritualmente la Biblia, pues es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Lo que nos va a ayudar a transformar la información que investigamos para llevarla a un plano espiritual en nuestra conciencia y de práctica va a ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero cuando hablemos, pero en un sentido de ideas, ¿sí? De revelación, que ustedes, como ustedes dijeron ahorita de revelación, este proceso va a estar dependiendo de la oración y de hacerle ciertas preguntas al versículo, ¿sí? Entonces voy a darles una guía, una base, una serie de preguntas para que podamos aterrizar todo lo que estudiamos, resumirlo para que podamos entender el mensaje que que estamos estudiando, ¿no? Entonces, estamos estudiando, hermanos, ¿verdad? El afán y la ansiedad, el versículo 25 y 26 de Mateo en el capítulo 6. Digo, para que no lo vean aquí en su pantalla así como muy chiquito, pues véanlo en su Biblia, ¿no? Que ese es el que estamos estudiando, ¿sí? Ya decíamos, hermanos, ¿no? Que el texto, más allá de decirnos que no debemos de trabajar y Dios nos va a dar el alimento, o el texto más allá de decirnos que no vamos a pasar hambre, el texto nos está llamando, ¿no? Más que nada a que obviamente sí va a haber tribulaciones, sí va a haber momentos difíciles, va a faltar el alimento, pero de eso no depende el cuidado de Dios, sino valemos, como dice, en el sentido en que pues Él nos sigue cuidando a pesar del alimento. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado estudiando en lo poquito que pudimos ver el texto. ¿Sí? Ahora, para poder, este, para poder resumir todo lo que estudiamos de este texto, hay que hacer las siguientes preguntas, hermanos. Obviamente, con la mano de la oración, de la mano de la oración. El primer paso, después de todo el estudio que hicimos, es decir y preguntar, ¿qué dice el texto? Resumir, ¿qué es lo que dice el pasaje? Ajá. Déjenme aquí, también tengo aquí dentro de mis estudios para mostrarles un poco el ejemplo. Ajá. No, este no es. Muy bien. Ajá. Ok, entonces el primer paso es resumir y decir en pocas palabras, o bueno, en ciertos párrafos, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el versículo? Ahorita les voy a decir qué tipo de preguntas podemos hacer para esta parte del qué dice. Por ejemplo, ahí está. En esta parte, hermanos, vamos a resumir cuál es la intención del autor. Y pongo tres preguntas que ustedes pueden responder
inmediatamente de que hicieron todo su estudio de lo de que ya dijimos de los pasos anteriores, tienen que hacer esto. Preguntar, ¿cuál fue el mensaje para los lectores? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿qué aprendieron de la voluntad de Dios para ellos? Tercera pregunta, ¿qué respuesta se esperaba de ellos? Ajá. Entonces, hermanos, esto es importante, porque aquí ya está empezando el proceso, la comprensión espiritual. Cuando hacemos estas preguntas, aquí ya está la comprensión espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, les voy a compartir uno de mis estudios que yo hago. Ajá. Voy a hacerlo un poco más grande porque si está la letra ahí chiquita. Y bueno, ahí están. Ahí, fíjense, yo hice todo ya mi estudio, ¿no? Fíjense. Esto es del estudio que hicimos, bueno, del capítulo 2 de Jonás. Ajá, aquí ya le puse el título. Hice lo que les dije, ¿no? Capítulo anterior, ¿qué dice el capítulo anterior? ¿Qué dice el capítulo actual? ¿Qué dice el capítulo posterior? La cuestión del autor, la fecha, ajá, propósito del libro, la parte de la cultura, ¿no? Aquí que encontré acerca de los monstruos marinos en la Biblia. Solamente hay dos pasajes, Génesis 1:21 y Salmo 104, que se habla del... Ah, no, el Leviatán y también Job, ¿no? Que también habla del Leviatán. Un poco acerca de la cultura sobre la oración y el invocar en la angustia. Un poco también acerca de la idea del infierno, ¿no? Porque también en el capítulo 2 habla del Seol, ¿no? Ya investigué un poco esa parte. También que habla acerca de los salmos cuando habla la tempestad y así, ¿no? Entonces, todo está aquí, todo mi estudio, hermanos. Vean, todo lo que hice. Ah, y bueno, esto ustedes no lo van a hacer, pero aquí yo revisé unas palabras en hebreo, ¿no? También. Ajá. Y ya después de todo eso, hacemos la pregunta. ¿Qué dice? Y empezamos a contestar estas otras preguntas que les dije. ¿Cuál fue el mensaje para los lectores? Y aquí le pongo, el capítulo tiene las características de un canto de angustia, ¿sí? Como aparecen en los salmos, ¿no? Y al final pongo como la idea, ¿no? Al final. En resumen, Dios usa la tempestad para quebrar el corazón desobediente de sus hijos y así tener un cambio profundo en su corazón y en su estilo de vida. ¿Sale? ¿Se dan cuenta? Bueno, es que yo escribí mucho, me gusta mucho escribir a mí, pero aquí al final hice el resumen de lo que trata el capítulo. Dios usa la tempestad para quebrar el corazón desobediente de sus hijos y así tener un cambio profundo en su corazón y en su estilo de vida. Ese es el mensaje que quiere dar el capítulo 2 de Jonás. Así lo puse, ¿no? En nuestro caso, voy a ahora poner otra vez la presentación. De lo poquito, hermanos, que estudiamos este pasaje de Mateo, ¿ustedes cuál creen que podría ser el mensaje, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje para los lectores de ese momento? ¿Qué podrían responder ustedes? Acuérdense que estuvimos hablando que Jesús estaba hablando de este pasaje en medio de personas que tal vez eran pobres, personas que les decía bienaventurados los pobres en espíritu, personas de pobres en espíritu, personas que seguramente también estaban pasando por momentos difíciles de persecución, ¿no? Entonces, para esas personas, ¿cuál creen que haya sido el mensaje, hermanos?
Por ejemplo, usted, hermana, bueno, tú, Monse, ¿cuál crees que haya sido el mensaje para esas personas de este pasaje que estamos viendo? Pues meditando en él, o sea, nos está diciendo que nosotros no debemos de estar así afanados, bueno, preocupados, estar todo el tiempo ahí, o sea, buscando el trabajo. Y ahorita me viene así a la mente el Ujú. recuerdo de cómo Marta se afanaba porque el Señor Jesús, o sea, fue a visitarlas y ella estaba apurada haciendo todos sus quehaceres y todo, y, o sea, queriendo preparar todo para estar presentable. Y María estaba sentada a los pies escuchando la palabra del Señor y, o sea, me acordó, tengo que a esa parte porque dice, o sea, no debemos estar, o sea, nunca, Dios no nos dice que no debemos de trabajar para conseguir pues el alimento, la vestimenta, pero que Él la va a proveer, o sea, que no debemos de estar así presionados buscando más lo material de que es que si no hago esto o si no hago aquello no voy a tener para comer, o sea, dice, si el Señor a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen les alimenta, cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Y por ejemplo, este es un ejemplo ya que nosotros vemos acá en la casa, pero por ejemplo, haz de cuenta que a mis perros les dejamos las croquetas en el patio y Ajá. bajan los cuervos y se empiezan a robar bueno, a tomar las croquetas. Y al principio a mis perros, los pobrecitos, les picaban los ojos para robar las croquetas. Ah, Y ya después optamos por mejor ponerles tantitos a ellas en una parte que esté alzada para que ya no tengan que picarle los ojos a los perros. ay, pobrecitos. Sí. Pero pues ya los pájaros, ya los pájaros aprendieron a convivir con los perros y los perros con los pájaros y ya no se molestan, o sea, ya bajan, toman las croquetas que quieren y se van. Ajá, Y como que aprendieron a que ustedes les van a dar de comer. exactamente, y o sea, y así me lo imagino, o sea, los pájaros pues no trabajan, al contrario, venían y lastimaban a mis pobres perros para tener de comer, pero ya después, cuando entendimos que pues, o sea, los animalitos nada más bajan eso, buscar su comida, pues ponérsela ahí es lo mismo que hace nuestro Dios. O sea, los pájaros se esforzaban en buscar la comida y nosotros se la poníamos ahí para que ya no tuvieran que pelearse con los perros. Es lo mismo que hace Dios, o sea, Ajá, y tenemos que trabajar para conseguir el alimento, el sustento, la vestimenta, pero el Señor nos lo provee. ajá. Bueno, ahorita esta ilustración que pones de los cuervitos. Ajá. ¿Sí, Bueno. hermana Juanita? Es que nada más me acordé ahorita de un versículo que dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Dios Ajá. sabe que nosotros no nos debemos de afanar por las cosas ni por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Pero Dios aún así nos pide que busquemosle primero a Él. O sea, en cualquier cosa, en cualquier situación, acudamos primero a Él que a otro lado Ujú. y Él va a hacerlo. Pero ¿cómo vamos a buscarlo? Por medio de su palabra, por Ok. medio de la revelación de ella, porque Él nos va a hablar ahí nos va a decir qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que ahora sí que, ¿cómo lo busquemos, no? Porque Él ahí tiene sus promesas, pero a veces nosotros primero buscamos hacerlo primero y ya después vimos que no nos salió, sí Señor, échame la mano, ¿no? Y Ajá. no es así. Es Ok. primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Él ya sabe qué es lo que tenemos necesidad, pero le encanta como cualquier padre que lo busquemos y se lo pidamos. ¿Por qué? Porque él le agrada que nosotros lleguemos a él más que a primero que a ninguna otra persona. Claro, hermana. Ya, Muy bien. perdón. No, no, está bien, hermanas. Y muy bien, Monse, también lo que dijiste, hermana Juanita, todo está muy bien. Pero en términos de lo que estamos ahorita estudiando, ustedes aquí ya me están dando bueno, su interpretación o la aplicación a su vida. Todavía no llegamos a ese momento, hermanos. Aquí estamos metiéndonos a la mente o tratando, ¿no? De entender al autor. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes respondan al qué dice, siempre no digan Dios quiere que no respondan así o contesten las preguntas así como en primera persona, ¿no?
Dios aquí me está diciendo que debemos de confiar en... No, todavía no llegamos a ese momento. Aquí deben decir, aquí el autor quería decir que los hombres y mujeres que escuchaban a Jesús pudieran confiar en que Dios cuidará de ellos, ¿no? Y también les estaba diciendo que aprendieran a esperar en su voluntad. Y también les estaba diciendo que aprendieran o que ellos eh, esperaran en Dios, que confiaran en Él, ¿no? Así tienen que responder estas preguntas, hermanos, ¿no? Porque si ustedes responden así como usted ahorita hizo, hermana Juanita y hermana Monse, que está muy bien lo que dijeron, porque al final también hay que llevarlo a nuestra práctica, pero en este paso todavía no estamos aquí. Aquí es primero, ¿qué les dijo a ellos? Ajá. Y con estas tres preguntas yo espero que les sirva más, pero no respondan así en primera persona aún, sino respondan en tercera persona. Les dijo a ellos que tenían que esperar en Dios, en su voluntad, porque en el versículo tal, como el que ya mencionó la hermana Juanita, viene justamente versículos después, ¿verdad, hermana Male? Si no me equivoco. El de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ah, pues quieren que justamente... ¿Cuál es la respuesta que esperan de ellos? Que busquen primeramente las cosas de Dios y toda esta cuestión material, el alimento, eso vendrá de parte de Dios. Eso vendrá de Dios y no deben de ansiarse, no deben de estar ansiosos. Entonces, ¿qué aprendieron? Afanados. ¿Qué aprendieron? ¿Cuál es la respuesta que esperaba de ellos? Que no se afanen, que no se conmocionen, angustien por el día de mañana. Eso es lo que les quería decir a ellos. Y bueno, ahorita estoy dando una cuestión muy anticipada, ¿no? Ya con un estudio más profundo podríamos decir más. Pero aquí lo estoy diciendo meramente por tiempo y para que vayamos entendiendo esa parte. Entonces, es eso, hermano. Le preguntamos al TEC, ¿qué dice? Después de todo esto estudiamos, preguntamos, ¿qué dice? Y ya, si se dan cuenta, estamos resumiendo la enseñanza. Así como les puse con Jonás. Ahora vamos a esta parte. ¿Sí? Si se dan cuenta, en la parte del qué dice, el Espíritu Santo nos está ayudando a comprender espiritualmente, ¿no? Y ahorita nos ayuda a comprender espiritualmente que el mensaje es que no nos afanemos por las cosas materiales, sino que busquemos primeramente el Señor, sus cosas, su reino. Eso ya es lo que entendimos que les dijo a los lectores de ese momento. Ahora vamos al punto 4 y casi es el punto final. Si se dan cuenta, la Biblia, el proceso regresó a nosotros. ¿Ya vieron? En el punto 4. Regresa a nuestro mundo. Regresa a la persona. Es un circulito, ¿ya vieron, hermanos? Es un circulito el que estamos haciendo. Fuimos a la Biblia. Bueno, primero estuvimos con nosotros. Fuimos a la Biblia. Regresa la flecha a nosotros, pero antes buscamos al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y después va hacia nosotros el entendimiento. Ese es el proceso, hermanos. Y cuando ya viene hacia nosotros nuevamente, a nuestro mundo, tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué me dice a mí? Ahora sí, hermanos. ¿Qué me dice a mí? ¿Sí? ¿Qué me dice a mí? Aquí ya estamos haciendo teología, hermanos. Eso está bien padre, ¿no? ¿En qué sentido? En que pues toda teología es una comprensión humana de quién es Dios o qué es lo que quiere Dios. Y cuando le estamos llevando a un tiempo, contexto o grupo determinado, ¿sí?
ya estamos haciendo teología. Bueno, en todo tiempo, y eso es algo muy interesante, hermanos. E incluso hasta a esa señora que le van y le compran los tamales y le dice, ah, que el Señor le bendiga, ¿no? O Dios te cuide. Ellos ya están haciendo teología con esa palabra, hermanos, esa frase. Dios te bendiga, ¿no? Dios te dé más. Eso es una comprensión de Dios a partir de nuestras experiencias humanas, ¿no? Y aquí ya estamos haciendo teología porque a partir de nuestra experiencia humana, confrontada con la Biblia, estamos sacando conclusiones. Y para poder aplicarla a nuestra vida, hermanas, para que la Biblia podamos aplicarla a nuestra vida. Bienvenida, hermana Paola, Dios le bendiga. ¿Sí? Muy bien. Hola, buenas noches, perdón Laura, No, la se preocupe, interrupción. no se preocupe, hermana. Sea bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. Muy bien, estamos viendo esta parte de cómo estudiar la Biblia. Ya vimos que primero hay que entender lo que dice el autor, ¿no? Estábamos, para también hermana Paula, para que nos ubiquemos todos, estamos en el capítulo número 6 de Mateo, en el versículo 25 y 26. Es el que estamos estudiando. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Entonces, Ok, pero gracias, no, ¿de qué, hermana Paula? Entonces decíamos hace un momento que hacíamos estas preguntas, ¿no? Una vez que estudiamos el pasaje, le preguntamos al texto, ¿qué dice? ¿No? Resumimos todo lo que estudiamos. ¿Qué dice? Pero después vamos a ver, ahora, ¿qué me dice a mí? Y tenemos que hacer estas siguientes preguntas. ¿Cuál fue el mensaje? Perdón, aquí me equivoqué. ¿Cuál es el mensaje para mi vida? Lo voy a corregir, hermanos, para que aquí la, eh, la falta no se quede. ¿Cuál es el mensaje? Es el mensaje para mi vida. Ok. Fer, ¿Sí? ¿Quién habla? Perdón, hermana. Josefina, Ah, sí, hermana José, díganos. que yo creo que él lo que quiere es que confiemos más en él, Ajá. ¿no? Muy bien. Ahí ya está haciéndolo bien, hermana. Porque está usted ya hablando en primera persona. ¿Cuál es el Ujú, mensaje para mi vida? Que yo confíe más en Dios ujú, en momentos difíciles. ujú, O tal vez ahorita que estoy pasando un momento donde no tengo trabajo, pues que confíe y que siga buscándolo a él, ¿no? ujú. ¿Ya vieron cómo ya estamos haciendo la conexión? La Biblia, a pesar de que se escribió hace más de miles de años, sigue siendo relevante para nuestra vida. Qué bonito. Sí. Y así como dice la hermana José, ¿no? Ya aquí estamos haciendo esta pregunta, ¿cuál es el mensaje para mi vida? Que yo confíe más en Dios. La segunda pregunta es, ¿qué enseñanzas y valores debo creer? Yo. Aquí estoy hablando de yo. Por ejemplo, hermana Male, ¿usted qué podría decir? ¿Qué enseñanzas, valores debo creer a partir de este texto de Mateo? Bueno, la enseñanza que el Señor me da en ese pasaje para mí es creerle a Él de sus promesas, porque Él nos dice aquí, ¿no ven ustedes las aves de los cielos, Ujú, verdad? Que no siembran ni ciegan y, y las alimento. Entonces, creerle a Él, ese es el que nos está dando el Señor. ujú, Esa enseñanza de que aunque nosotros tengamos cualquier problema, cualquier situación o cualquier enfermedad que yo tenga, ujú, Él no va a quitar su mano poderosa en mi vida para alimentarme, para darme lo más indispensable, ¿no? Esa ujú, es una que para mí, para mi vida,
es una seguridad también, me enseña a tener seguridad en Él. Ujú. Es otra enseñanza, ¿verdad? Ok. Muy bien, hermana, perfecto. ¿Ya vieron, hermanos? Así. Siempre hablen de a partir de su experiencia en este sentido, pero no están aquí interpretando la Biblia a partir de lo que ustedes creen. Ustedes ya tenemos un mensaje, ¿no? Ya estudiamos antes el mensaje y ya entendimos que el mensaje tiene que hablar más acerca de la confianza de Dios y no de afanarnos. Y ya la hermana Male está diciendo, bueno, a partir de eso, pues lo que yo debo de creer es que Dios, ajá, me da seguridad. Que en Él tengo seguridad, confianza, cuidado, ¿no? ¿No? Así de sencillo pueden responder esta pregunta. Me da seguridad, confianza y cuidado. Y tercer pregunta es, ¿qué cambios me pide en mí? Esto es muy importante, hermanos. Que además de saber qué debo de hacer, también debo de saber qué debo de cambiar. La Biblia nos cambia. Y si la Biblia no hace ese proceso en nuestra vida, pues es en vano. Por eso es esta pregunta, ¿qué cambios me pide en mi familia, en mi trabajo, en mis metas y incluso en mi ministerio? Por ejemplo, tal vez alguno de ustedes pueda decir, bueno, ahorita últimamente ha habido discusiones en mi familia porque no sabemos qué vamos a, de qué vamos a vivir la siguiente semana, ¿no? El dinero ha estado escaso y nos hemos gritado, nos hemos peleado. Pero este pasaje me lleva a que pueda confiar más en Dios para evitar que en mi familia nos peleemos por el dinero o por los bienes materiales. ¿Por qué Él proveerá? ¿Ya vieron? Ahí ya está cambiando y está hablando en mi familia. En mi trabajo. Ah, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, a lo mejor estoy pasando un momento en donde en mi trabajo hay muchos problemas y ya dijeron que van a correr a gente. Ah, pero Dios me pide que pues confíe en Él, en mi trabajo también. Aunque digan que van a correr a gente, pues yo no me afano, no me angustio, porque Dios dice que cuida de mí. Ah, ¿ya vieron? Y puedo ir con mayor paz a mi trabajo. Qué padre, ¿no? En mis metas hay gente, y aquí también puede ser eso, hay gente, personas que trabajan para tener más. Hay muchos jóvenes, chavos, también adultos, ¿por qué no? Que muchas de sus metas están basados en tener más, pero la Biblia dice que eso no es una meta buena. Eso ya es afanarse. Entonces, que mis metas deben de cambiar como cristiano, si yo pienso eso. O en mi ministerio también, hermanos. Hermanos, se va a acabar la conexión. Les voy a pasar el link después. Hermanos, vamos a continuar con este estudio. Tal vez ya no nos ven, pero en un momento vamos a abrir un nuevo link para que podamos estudiar todos juntos. Entonces, para los que están viendo la grabación, ya vamos a retomar nuevamente el estudio. Ok, hermanos. Muy bien. Entonces ya estamos, hermanos. En un momento vamos a empezar este estudio nuevamente. Y ahí ya están viendo la pantalla otra vez. Uy.
Muy bien, hermanos. Pues ya ahorita en un momento se conectan los demás hermanos. Ahorita están viendo. Muy bien. Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Qué bueno que ya están integrándose. Hermanos, ahí sí también a los hermanos que todavía no se pueden integrar. Ahí nos echan la mano, por favor. Pero ya nos estamos conectando nuevamente aquí. Ah, falta. Faltan algunos hermanos, así que ahí está, hermana Paola. Muy bien. Sí, vamos a esperar a los hermanitos que faltan. Mientras voy poniéndoles nuevamente la presentación. Hermana Elena, usted me mandó una pregunta. Sí, hermano. ¿Quiere que la conteste aquí o se la contesto en privado? No, no, como quiera. Si quiere, ¿Sí? ¿No aquí tiene está problema bien. que la conteste aquí? Ah, ok. Sí. Ah, Es ok. que luego tengo dudas y Ajá. no le pregunto. Y luego ya se me olvida. Sí, no, no se preocupe. Qué bueno que pónganlas así, hermano. Eso es muy bueno lo que hizo ahorita la hermana Elena. Yo a veces luego me sigo. A veces me sigo. Y y si ustedes tienen dudas, pónganlo en los comentarios, ¿no? Escríbanla ahí en los comentarios o en la caja del chat. Y de todos modos al final voy a preguntar también, ¿no? Si entendieron. La hermana Elena me preguntó en este momento, ahorita que hicimos estamos haciendo esta reflexión de Mateo 6:25. Y me preguntaba, ¿está mal querer más cosas? ¿No? O sea, está mal que, por ejemplo, tal vez yo tengo un carro y está un poquito destartaladito y yo quiero uno mejor, uno nuevo. ¿Está mal ese deseo? O tal vez, no sé, vivo en una casa pequeñita y anhelo tener una casa un poco más grande, un poco más amplia. ¿Está mal ese anhelo? Bueno, la realidad es que a la luz de este texto y como ahorita lo estamos viendo, hermanos, ¿qué pasa? No está mal. Lo que dice el texto está mal es afanarse. Que es decir, que tu vida dependa solamente de eso. Y eso ya es idolatría. Ajá. ¿Sí, hermana Male, quería decir algo? Sí, que se ponga en primer lugar el afán Ujú. a querer un auto nuevo, una casa más amplia, de tener pues cosas mucho que nos Hermanos, los dejo. Buenas noches. Ya entro a mi trabajo. Dios les bendiga. Igualmente, hermana, Sí, Dios hermana, bendiga. hermana, ay, se me fue la idea. Sí, lo de Bueno, afanarse, sí, hermana. afanarse, entonces, el afanarse es poner en primer término en lugar de Dios, Ujú. que no se debe de perder de vista que el primer lugar es Dios, ¿verdad? Claro, Todo, dice exactamente. la palabra de Dios, que todo lo que hagamos es para la honra y la gloria de nuestro Dios, pero siempre y cuando el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, es Dios. Exacto, hermana. Y por ejemplo, ¿cómo eso lo vemos por ejemplo, si yo tengo una meta como esas, no está mal, pero que esté ante todo primeramente Dios, ¿no? Es decir, hermanos, imagínense, yo tengo a lo mejor una meta de querer tener un carro nuevo, o querer tener una casa, ¿sí? Pero imagínense que no lo obtengo, porque a veces también no necesariamente es porque yo no quiero, ¿no? Sino a veces porque no se da, y ha pasado. Y como no lo tengo, me enojo y le reclamo a Dios y le digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me das eso, no? Si yo soy bien fiel, yo voy a la iglesia, ya te afanaste. Porque lo que debes de buscar primeramente es a Dios. Y si no lo da, ¿qué pasa? Es lo que dice este texto. Si no lo da, pues tú confías en Dios, sigues teniendo seguridad en Él. Y si lo da, lo sigues teniendo también. Nada cambia con las cosas materiales, nada debe de cambiar en tu relación a Dios, según lo que vemos en este texto. Hermana Paula, ¿iba a decir algo? Sí, Fer, yo tengo una duda. Sí, A mí hermana. me digo, gracias a ustedes,
pues conocí a Dios Gracias a Dios. y gracias a lo que me la bendición, ¿no? Que tuve que hacer una pausa en mi vida. Pero Ujú. yo aquí veo, por ejemplo, en dónde entra la sociedad, que a veces es muy cruel ante este tema, Fer. Porque a veces, o sea, yo, la misma familia, ¿no? En Ujú. tu mismo círculo familiar, es que ¿por qué todo se lo dejas a Dios? Es que, o sea, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y la misma familia y la sociedad son así como que hay gente de la luz perpetua, y es que, y tú simplemente tratas de, pues, encontrar a Dios tu día ante todo, ser empática en todo momento y regresar con bien. Creo que hoy con salud y con la bendición de Dios tenemos más ganado. Pero aquí dónde queda o cómo evitas o cómo tomas a la sociedad ante estas situaciones, Fer. Y todos, o Ujú. sea, Claro. Muy buena pregunta, hermana. Y qué bueno que toca esta parte de la sociedad. Porque justamente la Biblia lo que quiere hacer es también hablarle a nuestra sociedad, hermana. Es decir, como usted dice, la sociedad tiene su manera de entender a Dios o deja de lado a Dios también. Y eso también entra nuestra reflexión acerca de la Biblia. Por ejemplo, justamente como les digo, ¿no? ¿Qué cambios me pide a mí mi familia, trabajo, metas y ministerio? Pero la Biblia no se queda solamente ahí, hermanos. Y es ahí cuando les pongo esta siguiente diapositiva, que también el qué me dice a mí, tenemos que aplicarlo a la sociedad. Y es ahí cuando confrontamos la idea de la sociedad. ¿Qué me dice la sociedad acerca de las cosas materiales? Como dice la hermana Paola, la sociedad me dice que pues no todo cae del cielo, o la sociedad me dice que hay que echarle la mano a Dios, como esta frase de ayúdate que yo te ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, al final es como Dios hace su parte, pero también échale ganas tú, ¿no? Y bueno, hay que ser sinceros, hermanos, esa frase no está en la Biblia tampoco. Esa frase de ayúdate que yo te ayudaré no está en la Biblia, ¿sí? Eso es un dicho más bien de la sociedad. Ajá. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues lo confrontamos con la palabra de Dios y decimos, y podemos poner incluso en nuestro estudio, mientras que la sociedad me dice que yo debo de esforzarme en todo para ganar las cosas, mientras que la sociedad me dice que porque le pongo todo en manos de Dios, Dios me dice, sigue confiando en mí, ¿sí? Entonces, la Biblia, hermanos, también le habla duro a nuestra sociedad. Y no es como que, ¿qué hacemos con esta parte, con estas cosas que nos confrontan? Pues nosotros respondemos con la Biblia, con lo que estudiamos de la Biblia. ¿Sí? Y claro, hermana, Paula, entiendo esa parte también de su inquietud, ¿no? Porque, pues sí, somos como muy confrontados. A pesar de que nosotros tenemos nuestras convicciones en la Biblia y la Biblia nos dice que confiemos en Dios, que lo dejemos todo en manos de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y la sociedad nos reclama, ¿por qué haces eso? Bueno, al final nosotros hay que seguir firmes en la palabra de Dios, en nuestras convicciones en la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia lo que tiene, hermanos, es algo bien bonito. La Biblia habla a las épocas de todos los tiempos. La Biblia no se adapta a nuestros tiempos, sino la Biblia habla a nuestros tiempos y quiere que nuestros tiempos se adapten a la Biblia. Nuestras mentes se adapten al pensamiento de Dios. Por eso también hay que hacer esta pregunta. ¿Qué dice la sociedad acerca de las cosas materiales? ¿Qué dice la sociedad acerca de afanarse? ¿Qué dice la sociedad acerca de querer una casa, el querer un carro? Dice, lucha, haz lo que puedas, ¿no? Es más, hasta si quieres, ten hasta 3 trabajos, pero debes de tener las cosas que tú quieres, ¿no? Debes de vivir la vida, eso es lo que dice la sociedad. Debes de trabajar por lo que quieres y lo vas a lograr y lo vas a conseguir.
Pero ¿qué dice la Biblia? Confía primeramente en mí. ¿Qué es lo que dice este texto? ¿Qué dice Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice busquen primeramente la casa de sus sueños. No dice busquen primeramente el carro de sus sueños. No dice busquen primeramente pues las cosas, los bienes que el mundo les da. La Biblia dice lo contrario, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice, pues no se afanen por esas cosas, por el día de mañana, no se afanen. ¿Sí? Yo soy el que proveo. Entonces, hermanos, después de que hagan esa reflexión para ustedes de estas preguntas que les puse, sobre qué enseñanzas, qué cambios debo de tener en mi familia, en mi trabajo, en mis metas, en mi ministerio, también hay que preguntarnos, ¿qué dice la sociedad acerca de estas cosas? Como dice la hermana Paola, pues sí, la sociedad me confronta mucho, ¿no? La sociedad me dice que no confíe en Dios, sino que confíe en mis fuerzas. Pero la Biblia dice no, confía en Dios primeramente. Y también, la Biblia debemos también ponerlo en que cómo le habla la iglesia. Eso es importante, hermanos, ¿no? También escribir. Sí, hermana. Quisiera añadir algo más, Fer. Adelante, hermana Male. El versículo 33 que estás hablando dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego prosigue, ¿verdad? Para que las hermanas lo entiendan. Y dice, y todas estas cosas, o sea, todo lo que ustedes están pensando realizar, de tener una casa, de un coche, todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Entonces, que no se quede con el pensamiento que solamente seremos, ¿cuál sería la palabra? Nada más, Dios quiere que nada más lo adoremos y que no haya progreso en nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es integral teniendo a Dios en nuestro corazón, porque llena todas las áreas de nuestras vidas. Claro. Es todo. No, gracias, hermana, está muy bien. Y sí, cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. ¿Sí? Y eso es bien interesante porque muchas veces, y aquí ya estamos, como les digo, aquí ya estoy haciendo reflexiones porque estamos ya en esa etapa. Muchas veces, pues pensamos que no todas las cosas. A lo mejor dice, sí, Dios me ayuda en mi vida espiritual, ¿no? Cuando oro como que ya me siento mejor. Pero por otro lado, estoy ahí con mi familia discutiendo por las cosas que no se dan bien en la casa, ¿no? O por otro lado, en mi trabajo, vivo aplastando a otros para ganar ese puesto apreciado que yo quiero, ¿no? Entonces, no son todas las cosas para ti si vives así, ¿no? Solamente una pequeña parte. ¿Ya ven, hermanos? Entonces, la Biblia, aquí ya hicimos un buen de reflexiones. Esto ya es la parte de lo que en la cuestión más teológica se llama la hermenéutica, ¿no? Sí, la hermenéutica, que es la aplicación del pasaje a nuestras vidas, ¿no? Entonces, se dan cuenta que ya estamos sacando un buen de cosas. Y nada más son 2 versículos, hermanos. Nada más son 2 versículos. Y ya estamos sacando un buen de reflexiones, un buen de cosas que es importante poder tomarlas en cuenta para nuestro estudio. Si se les ocurre así como qué cosa está ahí hablando con respecto a la sociedad, no se olviden de estos 3, que hable a la sociedad. ¿Sí? ¿Cómo habla este pasaje a la sociedad? ¿Cómo habla también este pasaje a la iglesia? En nuestra dinámica de iglesia. Por ejemplo, muchas veces, también como iglesia, ¿qué pasa, no? Hay veces en donde, por ejemplo, en nuestra iglesia, que no saben que nuestra iglesia es una iglesia pequeñita. Y muchas veces dentro de la directiva ha sido como este problema de lo económico.
porque a veces el dinero en algunas ocasiones no alcanzaba, ¿no? No alcanzaba para la parte de los gastos del agua, de la luz, ¿no? Y seguramente también cuando estaban los pastores anteriores también había un problema ahí de cuánto se les iba a pagar y demás, ¿no? Y decimos, ¿qué onda? ¿Por qué no tenemos esto, no tenemos lo suficiente para nuestra iglesia, para las cosas de la iglesia? No podemos hacer tareas de evangelización porque no hay dinero, ¿no? A veces le echamos la culpa al dinero, no hay dinero, no podemos pintar la iglesia porque no hay dinero. No podemos pintar o poder tener papel de baño porque no hay dinero, ¿no? Cosas así podemos empezar así, cosas así hasta pequeñas. Pero este texto nos dice que busquen primeramente el reino de Dios. Porque hay muchas iglesias que antes de buscar primeramente el reino de Dios, ¿qué buscan? El dinero. Fíjense, ¿no? Y eso no está bien. Hay iglesias que, por ejemplo, les pongo como ejemplo, tengo una tía que va a una iglesia en donde el pastor, ya saben que en este tipo de iglesias como que más pentecostales, bueno, no digo que todas, ¿no? Pero hay algunas, ¿sí? Como todo lo que se ofrenda, pues le cae al pastor, ¿no? A veces. Y luego el pastor en sus transmisiones decía, oye hermanos, no se les olvide su diezmo, ¿no? Yo voy a ir a sus casas para que ya lo tengan preparado. Y así, ¿no? Y todo siempre y siempre, todos los domingos hablaba de que dieran dinero y dieran dinero y dieran dinero. Eso está mal. Porque dice este texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. ¿Sí? La iglesia no tiene como objetivo el dinero. La iglesia tiene como objetivo siempre proclamar el reino de Dios aquí en esta tierra. Y el dinero solo es un medio para hacerlo. No es el fin. Y a veces sin dinero Dios actúa también. Ajá, muchas veces también pasa así. Ya ven, también aquí ya la estamos aplicando a la iglesia. O también puede pasar lo contrario, ¿no? Hay iglesias que de plano, por ejemplo, no ofrendan. Hay iglesias que de plano no quieren, no ofrendan. Y yo no estoy aquí ya diciéndoles, no, porque no ofrendan se va a ir al infierno, ¿no? Pero aquí al final, justamente, uno ofrenda o uno da porque tiene el reino de Dios en su corazón. Claro, ¿no? A mí no me gusta ser de esos hermanos o predicadores que siempre hacen énfasis en la ofrenda, porque yo confío en que Dios es el que da. Pero también luego a veces muchas iglesias no dan porque no confían en Dios, porque híjoles, es que si doy, ay, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar la semana que viene? Estos, no sé, 50 pesitos quería ofrendarlos, pero, ay, es que vi ahí, no sé, un espejito con su maquillaje que me había gustado y pues ya no lo voy a comprar, ¿no? O había encontrado, no sé, ahí un regalito, una tacita para mi sobrino y ya no lo voy a dar, ¿no? Y así, hermanos. Pero dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Sí? Y es bien interesante que yo no estoy diciendo que pase eso, pero yo a veces veo a los hermanos que a veces más dan, más el Señor más los bendice, ¿no? Pero no porque ellos creen que se les va a regresar, ¿no? Sino porque ellos reconocen que todo es de Dios. Todo, cada peso que tienen es de Dios. Ajá. ¿Y cómo dan? Ajá. Pues no les importa, ellos dan confiando siempre en Dios, no confiando en el día de mañana. Ya ven, aquí se puede aplicar el texto, lo estamos aplicando, ya lo aplicamos un poco a la sociedad, ya lo aplicamos un poco a la iglesia, cómo habla la iglesia, y también, hermanos, no se olviden de cómo debe hablarnos personalmente, porque eso es muy importante.
A veces podemos ser predicadores o hermanos que estudian mucho la Biblia y señalan mucho lo mal que está la sociedad, lo mal que está la iglesia, pero también debemos de señalarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué mal estoy yo? ¿Qué tan mal estoy yo? No solo el hermano, este hermano que nada más da ¿cómo decirlo? No solamente este hermano que nada más, va a la iglesia cuando quiere, ¿no? Ay, a mí también, ¿qué pasó? ¿Yo qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Que me hable a mí personalmente. También. Entonces, todo este proceso, hermanos, es vivir la Biblia. Y aquí estamos teniendo una comprensión espiritual completa. Una comprensión, esto ya es una comprensión espiritual. Porque si lo dejamos solamente en el que, ay, ahora ya sé quién escribió Mateo, ahora ya sé quién, qué dice Dios acerca de los bienes materiales para los judíos, ¿no? También tiene que hablarte a ti. Si no, solamente se queda en algo intelectual. Hay muchas personas que saben muchísimo de Biblia, hermanos, muchísimo. Pero solamente viven como el 5% de lo que saben. ¿No? Entonces no seamos de ese tipo de personas. Lo poquito que sabemos, tal vez, aplicarlo. Porque si no, se convierte en solamente un ejercicio de conocimiento y no espiritual también, de comprensión espiritual. No sé si tengan dudas, hermanos, preguntas acerca de